Mm, vamos a ver qué pasa el Enseguida domingo. vamos a dar la vuelta. Chocho, la mayoría de los niños en Paraguay son olimpistas, amigo. Ojo que la profe es cerrista. ¿Escuchaste, pero profe? Uno nomás Mm, ya. candidato a recursar. Mentira, mentira, hay que ser tolerante. El fútbol es un deporte, así que ahí el fanatismo no tiene razón de ser. Así mismo, doctora. A ver, bueno, vamos a arrancar. No sé si Joaquina estás por ahí o igual yo voy a poder presentar. Bueno, contexto, ya vimos todo el tema de cuidado alternativo. Hay algo que nos quedó claro porque hoy vamos a tocar ya lo que es el proceso en sí de la adopción, ¿sí? Y tiene sus particularidades, su capítulo especial en la ley 6486. Espero que tengan todos a mano su ley para ayudarme, para entender, para consultar, porque debe quedar clarísimo. Ustedes ya van a ser unos expertos y expertas en los procesos de adopción para que el día de mañana sean unos excelentes operadores. Así que la moto está ahí a full de Miguel. Bueno, a ver. Bueno, voy a ver, voy a continuar con a ver un poco. ¿Dónde nos quedamos? ¿Hay alguna pregunta, algo que quedó, digamos, colgada la vez pasada en tema de cuidados alternativos? Si pueden, ¿quién levantó la mano? Hablan más, no estoy viendo porque estoy reproduciendo en la pantalla. ¿Luján? No sé. ¿Alguien, ¿Alguien levantó la mano, quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, estoy. Bueno, entonces, por lo menos para ponernos un poquito, para hacer una retroalimentación, la clase pasada vimos todo lo que tiene que ver con el tema del proceso de los cuidados alternativos, las modalidades de guarda o eventualmente la institución del abrigo. El proceso de cuidados alternativos, conforme el diseño de la Ley 6486, debe concluir con una sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva, según los estudios técnicos que se hayan realizado en ese proceso, pueden concluir ya sea con la reintegración del niño, niña, adolescente a su familia de origen o ampliada, o con la pérdida de la patria potestad y o la declaración, consecuentemente, la declaración de estado de adoptabilidad. Según y a partir de lo que se defina en esa sentencia, entonces, si se reintegra a su familia, entonces termina allí, se le hace un seguimiento a esa reintegración familiar y bueno, por decirlo así, eh, misión cumplida de que se sentó nuevamente las bases del fortalecimiento de su entorno familiar y pudo ser reintegrado. Si es inviable esa reintegración familiar, entonces por situaciones que se hayan dado las causales para la pérdida de la patria potestad que habíamos visto también,
entonces se le declara la patria potestad si tuvieron sus padres biológicos que le inscribieron y consecuentemente al perder la patria potestad, una consecuencia natural es que el niño ni adolescente quede en estado de adoptabilidad. Entonces, sentencia de declaración de estado de adoptabilidad, o sea, pérdida de la patria potestad y declaración de estado de adoptabilidad, o inclusive, si nunca fueron localizados los padres, la búsqueda y localización, recuerdan los dos procesos, búsqueda y localización, mantenimiento del vínculo. Si la búsqueda y localización luego ya fue infructuosa, entonces directamente la sentencia es de declaración de estado de adoptabilidad. Esa sentencia de declaración de estado de adoptabilidad se comunica ya al centro de adopciones, dice la ley, se envía ya una copia y todos los antecedentes para que una vez allí, en el centro de adopciones, que es una institución dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y la responsable con las funciones que le da también la ley 6486/20, de iniciar el proceso para obtener a los padres postulantes de ese niño, niña, adolescente que fue declarado en estado de adoptabilidad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, doctora. Ok. Bueno, entonces, ya culminada esa etapa, por decirlo así, en los procesos de adopción tienen que haber como dos expedientes. Uno, donde empezó todo el tema del cuidado alternativo, y la sentencia que salió, ya sea de declaración de pérdida de la patria potestad, declaración de estado de adoptabilidad o directamente declaración de estado de adoptabilidad. Y luego se va, una vez comunicado eso al centro de adopciones, cuando el centro de adopciones termine ese proceso y, digamos, nombre a los postulantes que van a poder, que van a ser propuestos como los padres adoptivos de ese niño, niña, adolescente declarado en estado de adoptabilidad, ahí comienza el proceso de adopción con esa postulación y vamos a ver el proceso propiamente dicho que tiene. Entonces, para entender un poquito qué es la adopción, y ahí tenemos la definición de adopción que está en la ley. Dice, la adopción es la institución jurídica de protección al niño, niña y adolescente en el ámbito familiar y social por la que, por una decisión jurisdiccional, es decir, por una sentencia judicial, la persona adoptada entra a formar parte de la familia o crea una familia con él o los adoptantes en calidad de hijo o hija y deja de pertenecer a su familia de origen, ¿verdad? Salvo el caso de la adopción de los hijos del cónyuge o concubino, que vamos a ver que es una situación de adopción especial también. ¿Cuál es el fin de la institución de la adopción? Otorgar una familia al niño, niña y adolescente. ¿Y qué entonces es la filiación? La adopción genera una filiación, como si fuera el propio reconocimiento. Entonces dice que la adopción, ¿cuáles son las características de la adopción? Es plena, o sea, es total, no es un poco no es híbrida, no puede darse una situación híbrida, es plena, ¿verdad? Es plena, es justamente indivisible y sobre todo es irrevocable. ¿Y por qué? Porque confiere a la persona adoptada una filiación que le otorga los mismos derechos y obligaciones como si fuera hijo o hija biológica de los padres adoptivos. Con la adopción cesan los vínculos legales de la persona adoptada con su familia nuclear,
salvo los impedimentos dirimentes en el matrimonio o concubinato que provienen de la consanguinidad, ¿verdad? Y cuando la adopción tiene lugar respecto a los hijos del cónyuge, que es una adopción por cónyuge que se le dice, o concubino, cesan los vínculos solamente con relación al otro padre o madre. Derecho a ser criado por su familia biológica. Recordemos otra vez ese punto, ¿verdad? Que es lo que decía la ley anterior de adopciones, en un artículo 4 que se rescata igualmente. La falta o carencia de recursos materiales de la familia biológica del niño o adolescente en ningún caso puede constituir motivo suficiente para la pérdida del derecho a ser criado por ella, porque recuerden que la adopción era de carácter absolutamente excepcional. La idea es que la familia pueda tener las condiciones básicas y necesarias para garantizar en ella la crianza y el desarrollo del niño o niña adolescente. Con respecto al derecho a la identidad, dice que las personas adoptadas tienen derecho a, siempre en primer lugar, conocer su origen. No es que se oculta, ¿verdad? Como comúnmente a veces siempre se tenía esa situación, ¿verdad? Que no va a saber de que es adoptado o adoptada, sino que eso ahora se ve que es un derecho de la persona de saber su origen, independientemente de que haya posteriormente adquirido padres y madres a través de la adopción, pero es un derecho de saber ese origen, cómo se dio ese proceso, cómo llegó a tener una sentencia de adopción, de dónde vino, quiénes son sus padres biológicos, de acuerdo con el procedimiento justamente establecido en la ley y la reglamentación también que tiene el Centro de Adopciones. También tienen derecho a ser inscritas con los apellidos ya de las personas adoptantes que, bueno, como ya van a ser como sus padres biológicos, y a mantener, dice la ley, aunque sea uno de los nombres originales que tuvo al comienzo, ¿verdad? Pudiendo dar una facultad a los adoptantes de agregar otros nombres nuevos. Por ejemplo, hablando un poco en proceso, ejemplo, a un niño que se le encontró abandonado en un hospital, se inició todo el proceso, búsqueda de localización. Recuerden que lo primero que hay que hacer es darle una identidad, aunque sea con lo que se tiene en ese momento, ¿verdad? Entonces dice la doctrina inclusive que no, o sea, por ejemplo, padres desconocidos se le puede poner un apellido de uso común, ¿verdad? Una práctica que se tiene, y generalmente el nombre que le dan las personas que lo encuentran, ¿verdad? O con el que se siente identificado, ¿verdad? Entonces, ejemplo, todos le querían a una niña, le pusieron Milagro, y Milagro, entonces un apellido puede ser Benítez, González, Martínez, lo que sea. Entonces, con eso, el juzgado, el que le da esa identidad, esa inscripción judicial, se le inscribe de esa manera, y si llega a estar en estado de adoptabilidad y se proponen unos padres postulantes para ella, se inicia el proceso de adopción. Al culminar la adopción, generalmente dice que pues, debe mantener uno de esos nombres, y ahí a los padres adoptantes le pueden poner otros nombres más, ¿verdad? Recuerden que por la ley del registro del Estado Civil de las personas se pueden tener hasta 3 nombres, y ese apellido común primero que se le puso va a ser cambiado ya por el apellido de los padres adoptivos. Volvemos a recalcar, perdón, la situación del carácter subsidiario de la adopción internacional, y que eso ya habíamos visto, que siempre se buscan los mejores padres para un niño. Si por algún motivo, ¿verdad? No se encuentran esos padres, se hizo la búsqueda extensiva dentro del territorio nacional, entonces se extenderá, en ese caso, subsidiariamente y excepcionalmente a la adopción internacional. Y allí dice que podrán adoptar personas residentes en el exterior, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en la ley.
Los nacionales en servicio diplomático y consular tendrán el tratamiento de una adopción nacional, ¿verdad? Porque siguen siendo compatriotas, al igual que el adoptante que resida en el exterior y sea integrante de la familia ampliada del niño, niña o adolescente, ¿verdad? Puede ser también, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, familiares en el exterior y, bueno, la adopción se dé allí, pero en ese caso va a ser todavía una adopción nacional por el carácter de las personas que viven en el exterior, ¿verdad? La adopción internacional se otorgará, dice, excepcionalmente en forma subsidiaria a la adopción nacional a las personas que residan, y ahí otra vez, en estados que hayan ratificado la Convención de las Naciones Unidas de Derechos del Niño. Eso ya habíamos hablado en la clase pasada, qué estado, por ejemplo, no suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, y también que hayan suscrito los convenios relativos a adopción internacional, ¿verdad? Que es el convenio de la Haya. También dice que cumplidas las condiciones establecidas en la ley, el centro de adopciones requerirá, dice, a las autoridades centrales acreditadas en los términos del artículo 98 de la adopción internacional que remitan postulantes con el perfil requerido de cada niño. O sea, se comunican con sus pares de los otros países que estén habilitados por el convenio. O sea, el Centro de Adopciones de Paraguay, todo se canaliza a través, por ejemplo, del Centro de Adopciones o como la nomenclatura que le corresponda, pero con la misma función de Argentina, de todos los demás países donde se vea que si tienen dentro del marco de sus postulaciones familias que cumplan los requisitos del niño donde no se haya encontrado una familia dentro del territorio nacional. Hasta aquí se entiende también. Yo creo. Ok. Entonces vamos a ayudarnos un poco para que estén un poquito, para ponernos un poco más activos. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere hablar? Estoy en pantalla, nomás por eso no puedo ver. Hablen nomás si quieren hacer una pregunta sin levantar la mano porque no veo el nombre. ¿No? Profe, Sí. es muy largo el proceso de adopción para los padres. ¿Se anotan en algún lugar las personas que quieren, por ejemplo, eso? Es muy largo el proceso, por No, ejemplo. eso vuelvo a recalcar. El proceso de adopción es, vamos a ver, es cortísimo. Yo justamente hoy tuvimos una audiencia del proceso de adopción, que digamos que estamos hablando de prácticamente más de 15 días y el viernes ya vamos a tener una sentencia. La adopción, el proceso no es largo, el proceso de adopción. Lo que pasa es que se tiene que empezar con la acreditación, todo el proceso. A lo mejor lo que a veces ralentiza un poquito es ese proceso administrativo que se hace en el centro de adopciones y para llegar a la sentencia de declaración de estado de adoptabilidad en el proceso de cuidado alternativo. Recuerden, ¿cuál era la condición bajo pena de nulidad que tiene que tener el proceso de cuidado alternativo para llegar a una sentencia de declaración de estado de adoptabilidad? ¿Quién recuerda eso? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Que es necesario, que se tiene que hacer indefectiblemente durante el proceso de cuidado alternativo entre el niño y su padre biológico, para concluir que es inviable que pueda reintegrarse en su familia. ¿Cómo se llamaba ese proceso? La clase pasada nomás dimos. Abrigo no es Roger. No. Abrió una modalidad de cuidado alternativo. ¿Cuáles son los dos procesos técnicos que hace
la dirección de cuidados alternativos dentro de los procesos de cuidado alternativo. Recuerdan. ¿Cómo se llamaban esos dos procesos? ¿Cuáles son los procesos técnicos que hace la dirección de cuidados alternativos cuando se inicia el proceso? ¿Qué puede ser? Si son padres desaparecidos o si se les encuentra, ¿qué se intenta hacer? Si se le encuentra, se le tiene que buscar a los padres biológicos, me parece, profe. Y si, pues no, ahí me parece que dice la ley, que vimos la clase pasada. Derecho no es tanto, me parece. Perdón, profe, dije nomás esa No, palabra. pero claro, pero ¿cómo se llama ese proceso? Que abran su ley y vean. ¿Les recuerda algo esto? Podría ser un tutor provisional, puede ser un tutor provisional, ¿verdad? La tutela no tiene nada que ver en los cuidados alternativos. Es una institución cuando el niño es absolutamente huérfano. ¿No están viendo la pantalla? ¿Cuál era la pregunta, doctora? ¿Cuáles son los procesos técnicos que se tienen que agotar y realizar indefectiblemente en el proceso de cuidados alternativos que, conforme la ley 6486/20, se le encarga y es función de realizar de la Dirección de Cuidado Alternativo dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? Profe, ¿Qué? uno de ellos dijiste que es la declaración de estado de adoptabilidad. Ese es el resultado de la sentencia del proceso. ¿No ven la pantalla? Prendan por lo menos un ratito. Búsqueda y localización de la familia, profesor. Uno de ellos. Que ahí está el proceso. Y si se le encuentra a la familia, Mantenimiento del vínculo familiar. claro. ¿Cuánto tiempo dura en teoría? No más de 6 meses. 90 días improrrogables por esos 30. Prendan su cámara un ratito, dejen de chatear y pongan en el modo del Meet y van a ver en la cámara. ¿Y quién hace esto? Este proceso. La Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia puede ser, doctor. No, ahí puede ser. La Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia. Tampoco. Estamos hablando, ¿se acuerdan? De un proceso híbrido. ¿Quiénes intervienen en los procesos de cuidado alternativo? ¿Qué dice ahí? La Dirección General de Cuidado Alternativo. ¿De quién depende eso? Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Ok, vamos por ahí. Entonces se tiene que hacer. Cuida, Sí, profesora. El sí, DICUIDA no puede ser. la DICUIDA, porque es La la DICUIDA. Dirección de Cuidados Alternativos, sí. Entonces yo tengo mi proceso de cuidado alternativo y le tengo que comunicar a la DICUIDA para que registre una guarda o un abrigo. Y si existen los padres biológicos, es un proceso técnico con el trabajador social, tratar de acercarle al niño, ver si se puede reintegrar, ver las condiciones
Todo eso está ahí. Lean, por favor. Ahora está en pantalla. Dice la ley que debe durar 90 días prorrogables por otros 30. Pero ¿cuál es la situación que estamos teniendo? La ley previó que sea la Dirección de Cuidado Alternativo la que haga este proceso. Y es una pequeña dirección que debería tener toda la infraestructura y todos los recursos para poder hacer porque ahí llegan todos los casos de todos los juzgados de la niñez de todo el país. Es como funciona en una oficina del ministerio y ahí se tienen que hacer todos los casos que le llegan de todos los juzgados de la niñez y adolescencia del país. Entonces, si no tiene la capacidad humana y material de poder hacer todos esos procesos que le llegan, existe, y de hecho existe, un retraso para dar esa respuesta en el tiempo que dice la ley. Entonces van haciendo, por decirlo así, como pueden, y todos los juzgados queremos que en 90 días máximo me llegue mi informe final de mantenimiento del vínculo, que dice la ley que es una condición ineludible para uno no puede sacar una declaración de pérdida de la patria potestad ni declaración de estado de adoptabilidad si es que no consta que se intentó hacer ese mantenimiento del vínculo y el resultado fue negativo. Va a ser un proceso nulo, dice la ley. TLS 384-320. ¿Se entiende ahí? Dice, es una etapa obligatoria, dice. En el caso de los progenitores manifiesten la intención de dar su hijo en adopción. Dice, si este resultado sale positivo, es viable que se pueda reintegrar, entonces sentencia de reintegración familiar y seguimiento por 6 meses. El seguimiento lo que es de 6 meses. El seguimiento después de la sentencia que dijo que podía volver a su familia de origen. Si el resultado es negativo y no es viable la reintegración familiar, la sentencia es de pérdida de la patria potestad de esos padres con quien no pudo reintegrarse y la declaración de estado de adoptabilidad. ¿Recuerdan algo? Esto vimos en la clase pasada. Entonces, lo que acá tenemos que ver es que esa parte, por eso se forma ese cuello de botella durante el proceso de cuidado alternativo para llegar a la sentencia. La sentencia se comunica al centro de adopciones y allí hay todo un trámite administrativo para designar a los pretensos adoptantes de ese niño declarado en estado de adoptabilidad. Y ahí otra vez es un centro que tiene que hacer el trabajo para todos los casos de todo el país y si no tiene la suficiente capital humano y de recursos para dar el tiempo, porque todos los plazos también para establecer quiénes van a ser los padres adoptivos también está en la ley. Y el proceso de adopción no es que alguien puede ir a pedir, quiero adoptarle a alguien y así empieza un juicio de adopción. No, el juicio de adopción solamente empieza cuando viene del centro de adopciones y nos dice, señora jueza, señor juez, estos ya fueron los acreditados y que pasaron por todo el proceso y son los elegidos para ser los padres adoptivos de este niño. Y ahí comienza todo el proceso que tiene una audiencia, se le escucha al niño o niña si ya está en condiciones también de dar su opinión y el consentimiento de 8 años que habíamos, a partir de los 8 años que vimos, antes era 12, bajó a 8. En esa misma audiencia dan su dictamen final la Defensoría y la Fiscalía y a ella se pone el expediente en estado de sentencia y sale la sentencia. Entonces, eso es lo que más o menos para que la gente también comprenda, porque a veces dice, tarda mucho
mucho, años, dice, ¿verdad? Y el juicio de adopción no tarda años, tarda nada. Lo que tarda es llegar hasta ese estado para iniciar el juicio de adopción. Bueno, O ahora sea, sí quiero... lo que tarda, profe, es el proceso que pasan los padres, la acreditación, esa es lo que sería un poquito más largo que la adopción en sí. Claro, pero eso es en el ámbito administrativo, donde le piden los documentos, se les evalúa, y ahí hay todo un proceso parecido a una elección, dice la ley, ¿verdad? Porque está en la ley que se tiene que hacer una terna de tres familias postulantes, y eso elige otra vez el consejo directivo del centro de adopciones, y una vez que está todo, sale una resolución, y esa resolución es la que le comunican al juzgado. Y cuando le comunican al juzgado, nosotros ya hacemos toda la audiencia concentrada y sacamos la sentencia, si está todo correcto. Ya, correcto, profe, gracias. Bueno. Entonces, ayúdenme, por favor, con la lectura, así diferentes personas, y aprenden también de paso leyendo. ¿Quiénes son los sujetos dentro del proceso de adopción? A ver. Te leo, profe. Sí, dale, dale, sin miedo al Los éxito. los sujetos. Puede ser adoptado el niño, niña o adolescente hasta la mayoría de edad que haya sido declarado en estado de adoptabilidad en virtud de sentencia judicial firme y ejecutoriada. Igualmente puede ser adoptada la persona que, siendo mayor de edad, hubiera iniciado el proceso de declaración de estado de adoptabilidad antes de cumplida la misma. Cuando se trate de la declaración en estado de adoptabilidad de dos o más hermanos, se debe priorizar la adopción de ambos por la misma familia adoptiva. En caso de que no sea posible por causas debidamente justificadas, se debe mantener un vínculo fraternal y el contacto entre los mismos, salvo que ello sea contrario a su interés superior. Genial, gracias. Entonces ahí vemos una característica también de la adopción, que si comenzó todavía siendo adolescente o niño, la persona declarada en estado de adoptabilidad, pero el proceso se extendió un poco más y durante ese lapso cumplió la mayoría de edad, igual procederá, o sea, trasciende, o sea, tiene una vigencia ulterior, ¿verdad? Para poder dar esa respuesta que se esperó desde un comienzo, ¿verdad? Habla también del tema de los hermanos, evitar en lo posible que puedan ser separados si son un grupo de hermanos declarados en estado de adoptabilidad, y en todo caso, si no es posible, seguir manteniendo esa unión, o sea, a través de un relacionamiento periódico y el contacto entre los hermanos, y obviamente si eso no es perjudicial para ese niño. ¿Se entiende hasta acá? Y acá justamente por eso dice, solamente puede ser adoptado el niño, niña, adolescente que haya sido declarado en estado de adoptabilidad en virtud de una sentencia judicial firme y ejecutoriada. ¿Quiénes pueden adoptar? A ver, otra persona. Podrán adoptar las personas que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente ley y por el Centro de Adopciones para su acreditación. Las familias acogedoras acreditadas podrán postularse para la adopción del niño, niña o adolescente acogido cuando se encuentren en estado de adoptabilidad. Excelente. Entonces, los requisitos que dice para que establece la ley y también el Centro de Adopciones para que sea la acreditación. Y en el caso, recuerden la modalidad del acogimiento familiar, ¿verdad? Si se acreditaron, acá lo que prevé justamente la ley también y ayuda a mejorar situaciones anteriores, de que los niños que hayan permanecido en cuidado alternativo, en guarda, en una familia acogedora, y durante todo el proceso y se creó un vínculo también, dice que van a poder
Antes no podían y ahora sí ya van a poder también, inclusive integran directamente esa terna que, de la cual se debe elegir a los pretensos adoptantes y generalmente atendiendo a la circunstancia, al vínculo creado entre el niño y la familia, ya tienen como una prioridad para que ellos sean los padres adoptivos. Sí, fue a través de ese proceso. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir los adoptantes? A ver, otro asistente o asistente de la cátedra. Tener una diferencia de edad con la persona que pretende adoptar, no menor de 25 ni mayor de 60 años. En el caso de una pareja, la diferencia se considerará respecto al adoptante más joven. Los cónyuges adoptantes deben tener 3 años de matrimonio y 4 años de convivencia como mínimo para las uniones de hecho. Contar con idoneidad para dar cumplimiento a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a su desarrollo integral. Genial, ¿verdad? Entonces habla de la diferencia de edad, justamente también, la diferencia de edad en el caso de las parejas también, ¿verdad? Y los cónyuges adoptantes deben tener 3 años de matrimonio y 4 años de convivencia como mínimo para las uniones de hecho, ¿verdad? Y justamente el tema de la idoneidad es algo que súper importante también, ¿verdad? Sí, Una escucho. consulta, ¿una Sí. persona que no sea casada o que no esté en pareja puede adoptar? ¿No? Claro que puede adoptar, no necesariamente puede ser una pareja. No necesariamente debe ser una pareja. En teoría se preferiría, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que se pretende, ¿verdad? Que el niño tenga madre y padre, ¿verdad? Que tratar de cumplimentar esa primera situación que no tuvo, ¿verdad? Pero si dentro de los perfiles que hay no se encuentra, entonces se va a ir buscando lo mejor. Pero, o sea, digamos que no es por una cuestión de discriminar a las personas que sean solteras, por ejemplo, ¿verdad? Ese no es el espíritu. El espíritu es que pueda llenarse, ya estamos hablando de una situación absolutamente excepcional, pero de que a través de este instituto pueda tener, ¿verdad? Un niño es creado a través de 2 personas, ¿verdad? Entonces que pueda tener madre y que pueda tener la figura de la madre y la figura del padre. Pero si por algún motivo no existe y hay una sola persona y se dan las condiciones, por supuesto que podría darse, ¿verdad? Pero la idea principalmente es que pueda tener madre y padre, ¿verdad? Gracias, profe. Impedimentos, otra persona, quienes no pueden adoptar. A ver. Impedimentos, profe. No podrán Sí. adoptar quienes hubieran sido condenados por la comisión de hechos punibles contra la vida, la integridad física, la autonomía sexual, de violencia familiar, contra niños y adolescentes, de violación de las reglas de adopción, de tráfico de niños, niñas y adolescentes, de violación del deber de cuidado o educación, de violación de la patria potestad, de incumplimiento del deber legal alimentario, de incesto y contra la libertad, conforme a lo establecido en el Código Penal y otras leyes especiales. Tampoco podrán adoptar las personas que tengan un comportamiento o prácticas que pongan en riesgo el desarrollo armónico e integral del niño o niña o adolescente. El tutor no podrá adoptar al pupilo o pupila mientras se haya en ejercicio de la tutela y hasta que haya rendido cuentas debidamente documentadas de su administración y la misma haya sido aprobada judicialmente. La aptitud psicosocial habilitante de la persona solicitante será valorada conforme al proceso a ser establecido por el Centro de Adopciones en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Genial. Entonces, es una evaluación absolutamente integral y se ve por qué existen estos impedimentos
a fin justamente de precautelar al máximo y que sean las personas idóneas donde no se pueda ver afectada no se pueda ver afectado la integridad del niño, niña, adolescente a ser adoptado. ¿Alguien levanta la mano? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. La verdad que por eso te tengo que responder absolutamente conforme a las normativas que nosotros tenemos, ¿verdad? No entiendo, o sea, vos me decís, ¿a qué le llamás reconocer? O sea, ellos ven, pero no entiendo el contexto, porque nosotros estamos hablando del proceso que nace desde nuestra normativa, de un niño paraguayo que estamos en su proceso, ¿verdad? Y vimos cuidado alternativo y adopción, exactamente, claro. Ujú. Por eso, o sea, no te podría responder porque, digamos, son personas migrantes, ¿verdad? Pero como nuestro contexto es de un niño que estamos en Paraguay, conforme la ley de Paraguay, entonces los procesos hasta su definición a través de la sentencia de adopción que se va a dictar también en el país, ¿verdad? Dale. Profe, Entonces, sí, escucho. tengo una duda, capaz y sea estúpida, pero es una duda. Así es que, bueno. No, Eh, estamos para aprender. Al decir adopción, estamos hablando, eh, estamos hablando sí o sí de un menor de edad, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser adoptados? Está en el sujeto arriba mismo. Puedes leer. ¿Ves ahí donde dice sujetos? Para que el profe esté buscando. Profe, a mí no me aparece más la pantalla ahora. ¿Alguien le puede ayudar, compañero? Sí, Que lo profe. lea. Hola, profe. Dice, Sí. puede ser adoptado el niño, niña o adolescente hasta la mayoría de edad. Correcto. Muchas gracias. Entonces, profe, si hablamos de un interdicto, por ejemplo, ya estamos hablando de curador, ¿verdad? Totalmente. Correcto. Ya, entiendo, profe, gracias. Bueno, entonces, los impedimentos que tienen que ver con una cuestión de extremar el cuidado y la protección. Y siguiente punto, a ver, los bienes del adoptado. ¿Quién me ayuda, por favor? En caso de que la persona adoptada tuviera bienes, la persona adoptante tendrá los mismos derechos y obligaciones que los padres biológicos con respecto a la administración de dichos bienes. Claro, porque ahí es por decirlo así, sin ser la patria potestad, son las mismas prerrogativas. Y recuerden, una de las prerrogativas de la patria potestad, ¿cuál era? Justamente la de administrar los bienes del hijo o la hija. Bueno, ya pasarían ya a la administración de los padres adoptivos. Consentimiento. A ver, Leo. sí, Consentimiento. Deberán prestar su consentimiento de manera personal para la adopción bajo pena de nulidad ante el juzgado de la niñez y la adolescencia,
a cargo del juicio de adopción, la persona a ser adoptada a partir de 8 años de edad, la persona o las personas adoptantes. Correcto. O sea, es también otro requisito que dice que todo el proceso va a ser nulo, justamente esto, ¿verdad? Que les contaba hoy, de que se tienen que prestar ese consentimiento en forma personal. O sea, sí acepto, o sea, reafirma, se ratifica en su intención los padres que hayan sido propuestos por el centro de adopciones, se ratifican de esa intención ante el juzgado, y lo mismo el niño ni adolescente, ¿verdad? Habla de consentimiento, sí quiero, tiene que ser, ¿verdad? Y habla justamente a partir de los 8 años, pero eso, una vez también diferenciar entre lo que es el consentimiento y lo que es ser oído también, ¿verdad? O sea, darle esa participación del momento que quizás se pueda expresar, eso puede ayudar mucho al juzgado, ver cómo se siente con sus padres, ¿verdad? Uno ve eso cuando llegan, el tratamiento que les da, ya les dice luego a veces mamá, papá, o sea, todas esas cuestiones, por más que a lo mejor no tenga 8 años, puede servir muchísimo para poder, digamos, darle la seguridad al juez o la jueza, a la niñez, que va a tomar esa determinación tan importante, ¿verdad? Los niños se pueden expresar a través de gestos, dibujos, cualquier circunstancia que pueda, ¿verdad?, permitirle a través de la inmediación a el juez o la jueza tomar con absoluta propiedad la decisión. Y la nulidad habla de que dice que es transversal a todos los requisitos, tanto, dice, para el consentimiento de los pretensos adoptantes como del niño. O sea, que si no se cumplen todos estos requisitos tan importantes, entonces habla justamente que todo el proceso se puede anular. Por eso que hay que tener extremo cuidado justamente para poder cumplir todos los pasos necesarios que dice la ley. ¿Por qué se hace este refuerzo? Porque estamos hablando de de darle al niño una situación demasiado importante, ¿verdad? O sea, es una definición que le va a marcar, por decirlo así, para toda la vida. Entonces, no está de más extremar y cumplir todos los pasos que dice la ley. Doctora, Sí. Con respecto a los bienes del adoptado, en el caso hipotético, ¿verdad?, de que el adoptante solamente por interés económico quiera adoptar al niño adolescente, tiene todo, tipo, como el niño, o sea, como el padre anterior, tiene todos los derechos sobre el bien, ¿verdad? Bueno, solo por interés del bien adopta al niño. Vende el inmueble o lo que sea sin el consentimiento del niño. Pero el niño obviamente no quiere. ¿Qué puede pasar ahí? No puede más recuperar nada el niño. Es una situación un poco particular la que planteas, pero recordad que por eso justamente, creo yo, ¿verdad?, se tuvo que haber extremado todos los cuidados al momento de evaluación. Y recordemos que uno, cuando se postula, no sabe a quién en principio va a adoptar, porque hay que recordar, el principio no es que yo me voy y elijo este niño para adoptarle. El niño más o menos es el que tiene que elegir, o sea, se elige en función al niño los pretensos adoptantes. Por decirlo así, demasiado improbable que yo me vaya y quiera, bueno, le quiero adoptar a este y me voy y no. O sea, ese niño pasa por el proceso. Si yo quiero tener un hijo en adopción, porque por algún motivo o tengo la capacidad o no puedo tener hijo biológicamente, ¿verdad? Uno se inscribe, se postula en el centro de adopciones, se le hace toda una evaluación, y cuando el centro de adopciones recibe la sentencia de declaración de estado de adoptabilidad de un niño o niña adolescente, ahí empieza a ver de la gama de las personas que
se presentaron con la intención de ser padres adoptivos, fueron evaluados y pasaron por todos los procesos, ¿cuál de todas esas familias es la mejor para ese niño? No sé si me entendés. Sí, doctora, completamente. Pero en el caso de que se mueran los padres, los abuelos, todos los familiares del niño, y el allegado a su familia, sea el socio de su padre, que sabe que el niño tiene bienes, y el niño es, obviamente tiene una afinidad con este sujeto, creo que se le va a dar la opción a este mayor de edad, ¿verdad? Al señor o señora X. ¿Vos tuviste la clase pasada? Sí. ¿De qué hablamos la clase pasada? ¿O alguien le puede recordar al compañero la situación que él está describiendo? ¿Bajo qué figura es? ¿De qué hablamos la clase pasada? Nadie recuerda. Hablen porque no veo las manos. ¿De qué se habló la clase pasada? De tutela, profe. ¿Y qué dijimos? Que una persona nomás se acuerda que hablamos la clase pasada. Por lo menos misión cumplida. Llegué a una persona. ¿Cuándo se da la tutela? ¿Cuál es la diferencia entre la tutela y la adopción? Profe, la adopción no era que cuando ya no existía papá ni mamá y ningún familiar que se pueda hacer cargo del niño, sí, del niño. Y la tutela era como protección. Ya leí mi código, doctorado, ya aclaré mi duda. Gracias. No. ¿Cómo? ¿Pero bajo qué institución? Bueno, pero ¿cuál es por eso vuelvo a remarcar, ¿cuál es la diferencia para que proceda la tutela y para que proceda la adopción? Son diferentes. Los dos son darle, por decirlo así, una persona, una familia a un niño que no tiene padres. Pero hay una condición necesaria para que o sea la tutela o sea la adopción. Y la adopción protege. Y la tutela creo que permite... Todos protegen. Claro, sí, pero más bien la tutela sería dirigir administrativamente los bienes, ¿verdad? No. Pero ¿cuál es la figura? Ahí es lo que voy. ¿Cuál es la condición necesaria para que se dé la tutela? Profesora, la tutela entra a funcionar cuando los padres no ejercen la patria potestad. ¿Y por qué no ejercen? ¿Por qué motivo? Ay, sí, gracias. No sé, no te veo. No sé, me siento muy... Bien, bien, bien. ¿Quién sos? ¿Tu nombre? Bravo, Marcelo, bravo. La tutela se da por la situación de la orfandad. Tiene que morir mamá y papá. Y ahí se instituye la tutela. Que para el caso que dijo el compañero, si vos me hablaste de muerte de los padres, entonces es tutela. Y no es tutela cualquiera el que pasa. ¿Se acuerdan de todos los filtros que había que hacer? Inclusive si los padres dejan que sea tal persona
el juzgado puede verlo mejor otra vez y ver todas esas condiciones que habíamos visto en la clase pasada. O sea, no es así nomás. Por eso se pasa por un juzgado de la niñez, o si no, para reforzar los filtros de protección. O sea, no va a ser simplemente no, porque inclusive si el papá le deja por testamento para cuando él no esté a una persona, el juzgado puede sacar otra, a lo mejor porque le evaluó y esa persona no cumple los requisitos. Pero la adopción es porque se le sacó al niño de su familia o fue abandonado por su familia. Es otra casuística. Entonces, le generó su familia daño, se intentó ver de que podía reintegrarse, evidentemente que no, pero están todavía los padres biológicos, entonces pierden la patria potestad por sentencia judicial, porque se dan una de las condiciones que también en la clase anterior vimos cuáles eran las condiciones para que se pierda la patria. Es como un castigo, es como una condena. Le hicieron cosas graves al niño, por eso el niño ya no puede vivir con ustedes. Entonces, como en la sentencia digo que ellos ya van a dejar de ser sus padres por esta razón. Cometieron un hecho punible contra su hijo y todas las causales que son de la pérdida que están en el artículo 73. Entonces, al no tener el padre por sentencia judicial, entra en estado de adoptabilidad y ahí se hace el proceso de búsqueda de la mejor familia postulante para la adopción para ese niño. ¿Se comprendió mejor? Sí, profesora. Bueno. Entonces ahí, vamos a repetir otra vez entonces. ¿Qué es el mantenimiento del vínculo familiar? A ver. Exactamente. O sea, es una condición, se tuvo que haber intentado y bueno, y de ese proceso, ahí ya vemos que es interdisciplinario, resultó que no se pudo, por eso ya estamos en esta fase de la adopción. Siguiente, ¿qué es el centro de adopciones? Perfecto, o sea, es otra vez un proceso, por decirlo así, híbrido, donde nos confluye, si bien es todo dentro del ámbito jurisdiccional, el juego de la niñez y la adolescencia, la ley dice que son parte o intervienen en el proceso de adopción una entidad administrativa dependiente del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que hace justamente todo ese proceso de evaluación de las familias postulantes a la adopción. Y ahora justamente por eso vamos a estar ya en el procedimiento de eso que estamos viendo. A ver. Otra persona despierta. El proceso ya de adopción y el juzgado competente. El juicio de adopción nacional se iniciará ante el mismo juzgado interviniente para la pérdida de la patria potestad y la declaración de estado de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, con la propuesta presentada por el Centro de Adopciones de personas postulantes a la adopción. ¿Ven cómo se inicia? Solamente con la propuesta
cuando el centro terminó el proceso de elección, acreditación, evaluación, etcétera. Entonces, le trae al juzgado, estos van a ser los postulantes o los que fueron acreditados por el centro de adopciones para la adopción de tal niño. Y siempre va a ser el mismo juzgado donde salió la primera sentencia de declaración de estado de adoptabilidad de ese niño, ¿verdad? Y acá es lo que le estaba diciendo. ¿Quiénes son partes en un juicio de adopción? Los niños, niñas y adolescentes declarados en estado de adoptabilidad. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia interviniente en el juicio de declaración de estado de adoptabilidad. La Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia interviniente en el juicio de declaración de estado de adoptabilidad. La persona o las personas adoptantes propuestas por el centro de adopciones. Y los padres biológicos en caso de adopción por su cónyuge o concubino. Claro, es una situación especial a veces que se da de una pareja, ¿verdad? A lo mejor fallece el padre, ¿verdad? Y por algún motivo uno de los padres contrae nuevas nupcias con una persona y la ley prevé que para que ese niño mantenga, digamos, ese estatus familiar, la nueva pareja del padre o la madre biológica pueda adoptarle y pasa a ser también como si fuera su padre biológico. Es una situación que está prevista también en la ley. Y ahí vemos la Defensoría de la Niñez, la Fiscalía, como protagonistas esenciales, obviamente, los niños, niñas, adolescentes y los pretensos adoptantes propuestos por el Centro de Adopciones. Antes de irnos al tema de la sentencia, que es la última parte, a ver, esto también, ¿no? ¿Quién tiene a mano su ley 6486/20 y me puede dar lectura del artículo 84? Del inicio del juicio de adopción, doctora. Sí, vamos. Dentro del plazo de 3 días hábiles de recibida la propuesta del centro de adopciones, el juzgado de la niñez... ¿Cómo? Sí, correcto. Okay. Adelante. El juzgado de la niñez y la adolescencia dispondrá el inicio del juicio de adopción y correrá traslado al postulante por el plazo de 3 días hábiles, a fin de que se ratifique en su intención de adoptar bajo patrocinio de abogado o defensor público. ¿Continúo, doctora? Sí. Contestando dicho traslado, el juzgado correrá vista a la Defensoría y a la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia por un plazo de 3 días hábiles por su orden. Una vez contestadas las vistas mencionadas, si el juzgado tuviera elementos de juicio suficientes y fundados para concluir que el perfil de la persona o las personas postulantes a la adopción no responde al interés superior del niño, niña o adolescente, rechazará la postulación en resolución fundada y dispondrá que el centro de adopciones remita otra propuesta, digo bien, dentro de los siguientes 5 días hábiles. En caso de que el juzgado no ejerza dicha facultad, dispondrá sin más trámite el inicio de la ejecución del plan de relacionamiento progresivo entre el niño, niña o adolescente y la persona o las personas postulantes a la adopción, el cual deberá ser llevado adelante por el centro de adopciones. Cumplido el plan de relacionamiento, el centro de adopciones deberá remitir al juzgado un informe pormenorizado y conclusivo poniendo énfasis en la observación del niño, niña o adolescente durante el relacionamiento. Excelente. Entonces ahí estamos viendo cómo inicia. Se ve en pantalla la propuesta del Centro de Adopciones. Al llegar, eso se le traslada otra vez a los postulantes por un breve plazo para que se ratifiquen de esa postulación y lo mismo a las otras partes intervinientes que son la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez. Luego de esto, ¿verdad? A lo mejor
no sé, o pueden quizá no ratificarse o la fiscalía emita algún dictamen negativo. Entonces dice que puede ser, es una facultad que pueda rechazar esa postulación y solicitar una nueva al centro de adopciones. Pero esto generalmente es, y este plan de relacionamiento progresivo entre el niño y el postulante generalmente se da cuando los postulantes no son los que hayan estado, por ejemplo, en guarda o en cuidado alternativo con el niño. A lo mejor estuvo con una familia acogedora, o sea, un tiempo transicional, ¿verdad? No necesariamente todos los guardadores o todas las familias acogedoras son las escogidas por el centro para ser los padres adoptivos del niño. Si a lo mejor es un caso de que los electos por el centro no tuvieron algún contacto con el niño, entonces ahí empieza ese plan de relacionamiento monitoreado por el centro de un primer acercamiento y a ver cómo se va dando ese conocimiento y ese vínculo con el niño. Entonces, luego de terminado ese primer acercamiento, ese relacionamiento, se hace obviamente un informe y allí se convoca ya para la audiencia que está prevista, si alguien nos puede dar lectura, al artículo 85. ¿Quién nos puede leer el artículo 85, por favor? De la ley 6486/20. ¿Me repite el Hola. artículo, profesora, por favor? 85. De la ley 6486/20. Te leo, doctora. Sí, gracias. Recibido el informe sobre el resultado de la ejecución del plan de relacionamiento elaborado por el Centro de Adopciones, el juzgado fijará las audiencias dentro del plazo de 3 días hábiles con la presencia del niño, niña o adolescente del postulante o los postulantes, así como la Defensoría y la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia intervinientes. Estos últimos emitirán su parecer en forma verbal al concluir las mismas, debiendo quedar constancia en acta. Excelente. Entonces, se agota todo en una sola instancia, se concentra, ¿verdad? Estamos hablando justamente, ven ahí, que los plazos son muy cortos, se hace una audiencia concentrada. Esto también hay que ver si a lo mejor después de esa audiencia, ahí se dispone si era también personas que no estaban, el niño no estaba en guarda con estas personas o los empezó a conocer a través del plan de relacionamiento, ahí se otorgará la guarda preadoptiva por no menos de 30 días, o sea, por un mes, digamos, ¿verdad? Que ya esté en guarda. O sea, a lo mejor les doy un ejemplo, puede haber sido un niño que estaba en un hogar abrigo, en su cuidado alternativo. El centro eligió los mejores padres para él, propuso al juzgado y ahí en ese proceso que estamos viendo, estos padres empezaron a acercarse recién al niño que estaba en un hogar abrigo. Entonces eso va, los visita, quizá salen a compartir con él, ven cómo esto
si se va creando, ¿no? ese vínculo, ese acercamiento. Y obviamente si ese informe es positivo, luego de escucharle a todos en la audiencia, se puede determinar que ese niño ahí vaya en guarda con los pretensos adoptantes. O sea, digamos, a convivir durante ya un mes en la casa de esta familia que fue presentada para la postulación. Culmina ese periodo de un mes de primera convivencia, se hace un informe, ¿verdad? Se presenta al centro de adopciones, todo esto monitorea el centro de adopciones, presenta al juzgado. De este resultado del informe se corre vista también a las otras partes intervinientes, Fiscalía, Defensoría, por 3 días. Y si el informe es positivo, de pleno derecho, ya entra el expediente en autos para sentencia. Pero este tema de la guarda puede ser obviada si es que el niño, niña, adolescente ya estaba en cuidado alternativo en guarda, ya sea con un entorno afectivo que fue calificado o fue propuesto por el centro de adopciones o una familia acogedora que, como le expliqué y conforme la nueva ley prevé, pueden ya ser, digamos, las electas para poder, ¿cómo es? Ser los adoptantes del niño, ¿verdad? O sea, se obvia esa parte de la guarda cuando el niño ya estaba, pero sí se da la guarda cuando el niño no estaba, a lo mejor estaba en un hogar abrigo y ahí recién le conoció a los postulantes que escogió el centro de adopciones. Entonces, después de ese informe, obviamente si no hay más nada que le llame la atención al juzgado, que esté todo correcto, ya entra, como se dice, en auto para sentencia para la sentencia definitiva de la adopción y que prevé un seguimiento conforme a la ley por 3 años para ver cómo se siguió dando ese proceso, esa adaptación, etc. Y si no, quizás se podría abrir a prueba, ¿verdad? Para evaluar ciertas cuestiones que al juzgado le llama la atención o algunas acciones complementarias. Y luego de esos informes que se pueda requerir por un plazo de 10 días, ahí también ya entra el expediente para dictarse sentencia en 6 días y también prevé el seguimiento. ¿Se entiende más o menos hasta ahí el proceso? ¿Hay alguna pregunta? Esto tienen todo este material, no sé si le tienen todo en el Classroom de ustedes, que está esto paso a paso del proceso. Entonces pasamos aquí en relación al tema de la sentencia. Esto es muy importante. Sacamos la sentencia de adopción. ¿Quién me puede leer? O sea, la sentencia que resuelva la adopción dice es apelable, igual se puede apelar y ante el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia que corresponda, el recurso debe ser interpuesto. Hay 3 días para apelar de notificar la sentencia y es concedido con efecto suspensivo. Siempre en niñez, los recursos de apelación y nulidad ya se fundan con el escrito de interposición del recurso correspondiente, ya hay que decir todos los fundamentos y se incluirán en su caso los reclamos respecto a las pruebas ofrecidas y no admitidas. Inclusive el Tribunal de Apelaciones, antes de dictar sentencia, puede disponer admisión y producción de otras pruebas que considere que no se hayan hecho en primera instancia, inclusive medidas de mejor proveer. Entonces, si se apela a la sentencia de primera instancia, puede apelar la Defensoría, puede apelar la Fiscalía también, ¿verdad? Entonces, enviados al Tribunal de Apelaciones, hay otra vez como un breve proceso, ¿verdad? Que es correr traslado del escrito de fundamentación del recurso a todas las otras partes por su orden, también breves plazos de 3 días. Y una vez vencido todos estos plazos, si no hay otras diligencias a producir, llama autos para sentencia
para dictar la sentencia, si confirma o no la sentencia de primera instancia, ¿verdad? Y que le da un plazo para dictar sentencia de 10 días, ¿verdad? Entonces, pero ya la resolución que recaiga en la Cámara de Apelaciones ya causa ejecutoria, que quiere decir que ya no admite recurso alguno. Es muy importante también el tema de la sentencia porque va a incluir todo lo que tenga que ser, recuerden el tema del nombre, si se le incluyó un nuevo nombre, recuerden los apellidos ya de los padres adoptantes, el seguimiento que va a hacer el centro de adopciones, etc. Y la última parte de la ley 6486 habla justamente de que esa sentencia se inscribe en el registro del estado civil de las personas, ¿verdad? Entonces, se inscribe como un nuevo nacimiento de ese niño o niña adolescente. Entonces, para eso se remite un oficio a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas y con la copia autenticada de esa sentencia. Entonces, lo que dice ahí es que la inscripción original que siempre se tiene en el libro original, con la nota al margen, dice, o sea, por ejemplo, el niño fue inscrito como Juan Martínez porque así fue encontrado. Después sale la sentencia de adopción que dice que se va a llamar ahora Juan Ignacio Benítez Paredes, que son los apellidos ya de los padres adoptivos. Eso se anota, todo eso lo que ocurrió como en una nota al margen de esa primera acta y que eso queda ya como el antecedente del origen de esa persona. Y que no se expide copia solamente por orden judicial o si la persona adoptada de los 18 años o su padre adoptivo solicita, porque eso ya hace a los antecedentes y de ese derecho a conocer el origen de cada persona. Y una vez finalizados los trámites en el registro civil, el juzgado debe, la sentencia sale un oficio para la inscripción en el registro del estado civil de las personas. Llega, el registro civil envía la nueva acta de nacimiento al juzgado, se agrega eso al expediente como ya está la nueva identidad de la persona adoptada y allí el juzgado remite copia autenticada de la resolución de la adopción, de todo, ¿verdad? Y con la copia del nuevo certificado de nacimiento al centro de adopciones para que allí también se genere un archivo especial para el caso del niño o niña que haya sido adoptado. También se habla excepcionalmente y puede existir y por eso la ley prevé la nulidad de la adopción. ¿Cómo es posible eso? Dice la acción de nulidad de la sentencia de adopción procederá, dice, ponerle que salió la sentencia, se dictó, se inscribió todo, pero puede ocurrir que, dice, a petición de la persona adoptada, inclusive la madre o el padre biológico, a través de un proceso ordinario nuevo, sustancia ante el juzgado de la niñez y adolescencia de turno. Dice, yo no sabía nada, algo pasó, se hizo mal el proceso, pasaron por encima de mí, puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Entonces, la ley prevé esa posibilidad y que pueda anularse ese juicio de adopción, pero si es que se probó que la declaración de estado de adoptabilidad o la adopción fue resuelta teniendo como lícitos hechos que en realidad hubieran sido ilegales, hubiese existido un ocultamiento de los hechos perjudiciales para el interés del niño, o sea, o una situación que a lo mejor se pasaron por alto, algunas cosas sustanciales, puede ocurrir, pero eso la ley prevé esa situación, ¿verdad? Y se incumplieron disposiciones establecidas en la presente ley. Entonces, la acción de nulidad, dice, debe ser interpuesta inclusive entre los 3 años siguientes a la fecha de la inscripción de la adopción en la dirección. O sea, se prevé de que por algún motivo aparezca la madre biológica, pero tiene que haberse dado esta circunstancia. Por eso que es muy importante el proceso, como les repito, de que se cumplan absolutamente todos los plazos y que se cumplan todos los requisitos de la ley para que
evidentemente no llega a ocurrir esto. Y prevé también la ley 6486/20 que se cree un sistema de información digital de cuidado alternativo y adopciones, ¿verdad? Unificado, justamente para registrar todas las o sea, que estén en consonancia o que se trabaje en red entre el centro de adopciones y cuida y los juzgados de la niñez y la adolescencia, en todos estos procesos, ¿verdad? Y una base de datos que pueda contener la disponibilidad de familia acogedora, o sea, todo un sistema que se pueda trabajar en red, que se tenga todos los datos y que también tenga un registro digital de todos los antecedentes de una persona que haya sido dada en adopción, obviamente, ¿para qué? Para garantizar ese derecho a saber el origen de las personas. Y esto es básicamente todo lo que es ese proceso de adopción que vimos. Está todo mucho más detallado en la ley. Les invito, por favor, a que le den una lectura importante y, bueno, quizá también trabajar posteriormente con casos prácticos, con modelos de sentencia, con jurisprudencia, que les puedan ayudar a ustedes a graficar mucho mejor todo este proceso. Pero no sé si se comprendió básicamente, si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Adelante. Bastante claro, profe, la explicación y lo que establece la ley también. El procedimiento en sí es sencillo de entender. Perfecto. Es nomás un poco complejo porque hay muchas instituciones involucradas, ¿verdad? Pero es un poco nueva también la ley dentro de todos 2 años, pero en la medida de la práctica, del conocimiento, del trabajo en la academia, todo vamos a ir creciendo todos para su mejor aplicación. Los que levantan la mano pueden participar nomás sin problema. Profe, Miguel Sí. Villamayor soy. Tengo una consulta que no se habló. Bueno, se puede englobar en lo que es analizar, ¿verdad?, los postulantes para padres adoptivos, pero ¿existe alguna edad limitante para los padres adoptivos? Los padres que quieran adoptar, mejor dicho. Sí, creo que está ahí en la ley. Antes era Mayor de 60 años, creo que decía. no mayor de 60 años. Ok, Y que no comprendido, haya profe. una diferencia de edad tampoco sustancial con, obviamente, pareja. mayores de edad, ¿verdad? Y Sí. entre la pareja y entre la persona a ser adoptada también. Sí. Hace rato un compañero consultó si los jóvenes, o sea, los mayores de edad, podrían ser adoptados. Y se leyó primero hasta la mayoría de edad. Pero Claro. el segundo ítem dice de que los que hayan, los Sí, que el terminen proceso, claro, es siendo por adultos, decirlo sí, así, empezó cuando era lo que menor. no se puede es, yo ya tengo 25 y ahora quiero iniciar un proceso de adopción, ¿verdad? Ahí Se ya puede, no, porque es una ¿y institución, por qué no, profe? pero ¿cuál sería el fin? El fin es No, de proteger la repente, niñez y la adolescencia hasta la mayoría de edad, claro, hablando en acompañar ese el sentido, sí. desarrollo de las personas, ¿verdad? Perfecto, hablando en ese sentido, sí, pero suponiendo que haya un cariño familiar o un cariño X, ¿verdad?, entre un par de padres, ¿verdad?, y un joven amigo de la familia, o que estos adultos no tengan hijos y quieran adoptarle a un joven ya mayor de 25 26 años, se da también los casos. Pero nuestro es ¿Vos niñez y viste alguna adolescencia, es vez otro tema. una adopción de una persona? O sea, sí hubiera una adopción de persona adulta posterior, ¿verdad? Pero todo es como que decir sí, porque el sistema a lo mejor no dio respuesta en el tiempo que ella era, que tuvo que haber tenido esa respuesta familiar, ¿verdad? Que es ser niño, niña, adolescente. O sea, ese es el fin de la adopción, darle a un niño, Correcto. niña, adolescente
el derecho a vivir en familia. Se comprende eso, profe. Pero digo nomás, de que un joven adulto, 22, 23 años, y un par de padres, no sé, de 40 y 45 años quieran adoptarle a este joven también, no. O sea, no Hay hay que ver ahí impedimento para nomás eso. el rango de protección. Conforme el diseño de la ley, ahora, ¿dónde va a plantear eso? Profe, Si está previsto que el proceso de adopción sea planteado ante un juzgado de la niñez y la adolescencia. Ah, profe, únicamente ahí. Claro, podría ser filiación nomás eso. O sea, Sí, que el filiación. recibir el apellido de la persona, del que quiere, en el caso de Sí, así, que, no así sé, como dice el pero ¿cómo le compañero, va a profe. reconocer a alguien que tiene su filiación de otra persona? Acuérdate que vos tenés que eso modificar en el Código Civil, No, en el registro civil. no, y el joven adulto renuncia a los apellidos de sus padres por ser mayor de edad y reconoce los apellidos de los padres adoptivos, digamos. ¿Cómo? Entiendo que puede ¿Cómo? dar, profe. ¿Cómo? El joven adulto renuncia a los apellidos de sus padres biológicos, por decir. Pero ¿cómo el procedimiento? No se va a ir al registro civil y decir borrame esto. Solamente eso se puede hacer por orden judicial. Claro, tiene todo un proceso. Digo nomás de que se da el caso. Vos ya viste, por eso me parece interesante que si vos viste de una situación así, como por lo menos para compartirla, yo particularmente nunca lo vi ni lo plasmé Bueno, jurídicamente. yo le comprendo, yo le informo que habíamos gestionado con mi sobrino hacer eso. Ujú. El sobrino, lastimosamente no, digamos que no tiene una familia muy estable. Su mamá está por un lado, su papá por otro lado. Él se quedó con a vivir, creo que 7 años, de los 14 en adelante. Pasado ya los Sí. años, ahora él es universitario, titulado, ¿verdad? Y hablando, él mismo se encargó de gestionar, de ver, ¿verdad? De averiguar si podía, y miró que sí. Pero Bueno, después pero llegamos ya a la lo conclusión de que hizo, podía ofenderle salió a su una abuela, a su sentencia, mamá y ya todo eso. salió algo. No, Eso no, hablando con un abogado, ¿verdad? Averiguando en juzgado de paz, sí, nos dijeron de que era viable, pero se requería demasiados movimientos de papeles, de documentos, traer gente, y ahí suspendimos. O sea que existe, yo creo que sí se puede. ¿Por qué no si no es algo ilegal? Bueno, es un punto aparte. no, claro, pero yo nomás trato de analizarlo jurídicamente y estoy tratando de buscar el proceso y no lo encuentro. A lo mejor he escuchado una opinión, pero yo trato de encontrar dónde está su fundamento y el requisito de ese proceso. Eso siempre tiene que ver en base a... Sale muy mal la comunicación, Tiene que profe. estar estipulado en ley, ¿verdad? A eso no es malo que... No se te escucha, profe. No se escucha nada, profe. Posiblemente sea la conexión. Creo que se te apagó el micrófono, profe.
Compañeros, concluyó la clase, la profe se quedó sin señal. Muchas gracias. Gracias, líder. Sí, así mismo, compañero. Es que cuando la mamá y el papá no le dieron abrigo, no le dieron apoyo, no estuvieron cuidándole en muchos años, prácticamente se olvidaron de él, entonces se dan muchos casos donde los hijos renuncian a sus padres. Yo creo que es viable.